primero repasar algunos conceptos topológicos, que si bien ustedes sí los conocen, pero bueno, a ver, lo tenemos que ver en RN, ¿sí? Distancia. ¿Dónde vieron distancia ustedes? ¿En qué materia? Física. ¿No vieron? En física. ¿En qué otra? Cuando vieron, o sea, eso distancia cuando vieron vectores, pero por ejemplo en álgebra, ¿no vieron distancia? Distancia entre dos puntos, ¿no vieron? Sí, profe. Distancia Sí. de un punto a un plano, distancia de un punto a una recta, ¿no vieron eso? Sí, Me también. imagino. Bueno, Sí, sí, sí. En análisis uno también, al valor absoluto se le el dice valor también que es la absoluto, ¿sí? Es la distancia. distancia. Perfecto. Bueno, ¿cómo se define la distancia entre dos puntos en Rn? Sean x0, fíjense en que cuando lo denotamos, lo ponemos así como si fuese con negrita, miren, cuando está denotado es como si fuese con negrita, y un x0, fíjense con mayúscula. Sean x0 y x1, dos puntos en Rn. Entonces es una énupla, tiene n coordenadas, donde el x0 es igual a x1, 0, x2, 0, punto suspensivo, xn, 0. Esto es simplemente, chicos, notación. Esto no quiere decir que está elevado a la 0, no, no se equivoquen. Es simplemente, es para que entender que es de la componente del x0, ¿estamos? Pero no es que está elevado, no vayan a querer confundir. xn, 0, ¿sí? Bueno, y el x1 es x11, x21, punto suspensivo, xn1. La distancia entre el x0 y el x1 está determinada por, y fíjense en que lo denotamos, fíjense como si fuese, pero esto en realidad es módulo, como si fuese barra de valor absoluto, x1 menos x0. Y esto es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de, ahí estoy admitiendo, raíz cuadrada de x11 menos x10 al cuadrado, más x21 menos x20, entre paréntesis, elevado al cuadrado, más, acá tendría que decir x31 menos x30 elevado al cuadrado, más, puntos suspensivos, xn1 menos xn0 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, esto es en Rn. Si ustedes lo particularizan, esto lo podemos particularizar en R, en R cuadrado, en R3. Esto está dado en forma general la definición. Bueno, para el concepto también de límite necesitamos definir lo que es el entorno y el entorno reducido de un punto. El entorno, sea un x0, un punto en Rn, y R un número positivo. Se llama entorno de centro x0 y de radio R, por eso es que el R es positivo, al conjunto de todos los puntos X de Rn, tales que la distancia al punto x0 sea menor que R. ¿Sí? Entonces, un entorno, en general, lo denotamos con la letra N. Y decimos que es el entorno con centro en x0 y de radio R. Así es como lo denotamos. ¿Sí? O bien ustedes van a ver que lo podemos denotar N de x0. ¿Sí? El R, recuerden siempre, una cantidad positiva. Entonces, ese entorno, en notación de conjunto, o sea, de acuerdo a cómo lo hemos definido, esto va a ser la distancia de todos los puntos X pertenecientes a Rn, perdón, a Rn, ahí corrijo, tal que la distancia, que nosotros lo hemos denotado de esta manera, de X a ese X0 es menor que R. ¿Sí? Por eso hemos dado la definición primero de distancia. ¿Qué casos particulares? Lo podemos particularizar. ¿Cómo sería un entorno? En R cuadrado y en R cubo. En R, un entorno es un intervalo abierto, cuyo centro está en x0. Entonces, eso sería un entorno. Ustedes tienen, por ejemplo, en R, supongamos acá, este es la recta real, acá por acá está el x0, supongamos, acá ese intervalo abierto, ¿sí? Este intervalo abierto, ese es un entorno con centro en x0. Entonces esto sería x0 menos r,
y esto acá sería x0 más r. ¿Estamos? Ese sería un entorno, por ejemplo, en R. En R2 es un disco circular, cuyo centro está en x0 y de radio r, pero que no incluye a la circunferencia que lo limita, es decir, no lo incluye al contorno. ¿Estamos? Entonces, es el círculo, esto es en R2, supongamos, esto es E, esto es X e Y, vamos a dibujar en forma general. Bueno, ahí ustedes, supongamos, ese va a ser el centro, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que tener en cuenta, esto va a tener coordenadas x0 y 0, este es el centro con coordenadas x0 y 0, y esto va a tener radio r, el radio es r, pero tengan en cuenta que es sin el contorno. Entonces por eso ahí no lo incluyo, ¿ven? Eso sería en R2. Y en R3 es una esfera, con centro en x0 y de radio r, sin incluir la superficie esférica que lo limita, o sea, sin el casquete de la esfera. Bueno, para espacios de n mayor de 3 dimensiones, eso no lo podemos representar geométricamente. ¿Qué se entiende por entorno reducido? Es parecido al entorno, pero solamente que excluimos el centro. Entonces, ¿cómo se define? Perdón, ya muevo acá. Un entorno reducido, al entorno reducido lo van a denotar con n asterisco. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo definimos? El entorno reducido de un punto x0 y lo denotamos como n asterisco de x0 con centro en x0 y de radio r, o simplemente n asterisco de x0 a cualquier entorno del x0 del que se le haya excluido el x0. Es decir, un entorno reducido es un entorno sin el centro. ¿Se entiende? El entorno reducido es un entorno con centro en x0 y de radio r al cual se le quita el centro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían acá, por ejemplo, en el caso de R, acá tendría que dibujarlo, perdón, se me ha borrado todo, lo tendría que dibujar huequito. Acá le tendría que hacer un huequito. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, bien, eso sería el entorno reducido. Y profe, Sí. tendría que seguir, digamos, siendo menor que R. Sí, siempre es menor que R. Sí, siempre es menor que R. Es un entorno al cual lo único que se le hace al entorno reducido es quitarle el centro. ¿Sí? ¿Qué es un punto frontera? Es un punto que pertenece o no a un conjunto, se dice que es frontera del mismo. Si en todo entorno suyo hay puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no pertenecen al conjunto. El conjunto de los puntos frontera es lo que se llama frontera del mismo. O sea, por ejemplo, si ustedes la frontera, a ver, supongamos, acá voy a hacer una circunferencia. Miren. Perdón. Esto es X, esto es Y. Y hagamos un círculo. Bueno. Por ejemplo, un punto frontera es un punto que está aquí. Digamos en la frontera de la circunferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes toman un conjunto alrededor, supongamos que ese punto tiene coordenadas, bueno, supongamos, qué sé yo, x1 y 1. Entonces, si ustedes toman un entorno acá, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar puntos, estos puntos que están en el conjunto y puntos que no están en el conjunto, ¿ven? Entonces son los que están en el borde. Esos son los puntos frontera. ¿Se entiende? Los que están pintados ahí con rosadito, el borde. El punto exterior de un conjunto. ¿Profe? Punto exterior, sí. Lo de frontera, o sea, ¿son parte del contorno Claro, o son son los puntos que anteriores? están en el contorno, a eso se Ya. refiere.
Porque a vos te dice, es un punto que pertenece o no a un conjunto, se dice que es frontera, si en todo entorno suyo hay puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no pertenecen al conjunto. Entonces, lo que yo he marcado acá, suponete, este es un entorno. Entonces, si vos tomas ese entorno, tenés puntos, fíjate, que están afuera del conjunto y puntos que están adentro, que sí pertenecen al conjunto. Entonces, son los que están en el borde, a eso nos referimos cuando son puntos frontera. Bien. Los puntos exteriores, intuitivamente, ¿qué les dice a ustedes? ¿Cuáles serían? Los puntos que están en dónde. Fuera de Afuera. la circunferencia. Claro, claro, un punto es exterior a un conjunto, si hay algún entorno suyo que no contiene ningún punto del conjunto, serían los que están afuera. Los puntos interiores, ¿cuáles serían? Intuitivamente, ¿qué les dice? Creo que ¿Cuáles están serían dentro los del interiores? conjunto. Lo que está dentro del conjunto, sí. Un punto X0 de un conjunto C de Rn es punto interior de ese conjunto C si existe un entorno con centro en X0 y de radio R que esté totalmente contenido en C. Un conjunto abierto. Bueno, aquí, si bien estamos definiendo varios conceptos topológicos, no usamos todos en la clase de límite, pero a lo largo de la materia sí los vamos a usar. Un conjunto de puntos C de Rn es abierto cuando para cada X de C existe un entorno con centro en X de radio R, cuyos puntos pertenecen todos a ese conjunto C. Se observa que el entorno es un subconjunto de C. Por eso podemos escribir que el entorno con centro en X de radio R es un subconjunto de C, está contenido en ese C. Es un conjunto abierto cuyo ninguno de sus puntos fronteras van a pertenecer a ese conjunto. El conjunto conexo. Estos son conceptos que necesitamos para definir límite. En el final no les van a tomar, no les van a decir defina punto frontera, no les van a tomar estas definiciones, pero sí tienen que entenderlo al concepto. Un conjunto C de Rn, de R2 es un conjunto conexo si cualquier par de puntos de C se pueden unir mediante una poligonal cuyos puntos en su totalidad pertenezcan a C. Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, en integrales, vamos a ver que hablamos mucho sobre regiones. ¿Qué es una región? Usamos la palabra región para significar la unión de un conjunto abierto, conexo, con ninguno, algunos o todos sus puntos frontera. Una región abierta es la que no contiene ninguno de sus puntos fronteras, y una región cerrada es aquella que contiene todos sus puntos fronteras. Los conceptos de conjunto conexo y de región se pueden definir en el espacio, en R3, por extensiones obvias de las definiciones que hemos dado particularizadas para R2. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes, supongamos, tienen la circunferencia, el conjunto, si lo tomamos al contorno, digamos este conjunto, supongamos, si lo tomamos al contorno, ese es un conjunto, una región cerrada. Si no lo tomamos, supongamos que queda aquí punteada, entonces en ese caso va a ser abierta esa región R. ¿Estamos? Esta, supongamos, en ese caso es una región R. ¿Se entiende la idea? Es cuando, si toman la frontera, esa región es cerrada. Si no la toman a la frontera, es una región abierta. Bueno, todos estos conceptos necesitamos para límite. Límite en funciones de varias variables. Bueno, a ver, los primeros conceptos. Esto, digamos, es una idea intuitiva de lo que hacemos en límite. Consideremos la función. La función en este caso está definida como f de xy igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Estamos? Aquí, para que esto esté definido, ¿sí?, el dominio de esta función son los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que, ¿qué cosa?
el 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 para que esté definida esa función racional. Como es una función de dos variables independientes, el dominio es un subconjunto de R2. ¿Estamos? Bueno, aquí si nosotros lo trabajamos un poquito a esta desigualdad, nos va a quedar 9 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. O lo que es lo mismo, como lo tienen expresado ustedes acá en la definición del dominio, tienen escrito como el dominio de la función son los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Entonces, esto me dice que son todos los puntos que pertenecen a un círculo con centro en el origen de coordenadas, si yo dibujo el dominio, y de radio 3, incluido el contorno, incluido la frontera. Entonces, ahí fíjense, en la figura 1 tenemos dibujado el dominio de la función. Esto es de radio 3. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Ahí Sí. ¿usted considera que la frontera está incluida porque está el menor o igual? Si fuese Claro, solo menor, sí, ¿no estaría sí. contenida? Ah, bien. Claro, si fuese menor, suponete, entonces esto tendría que ir punteado, entonces sería una cosa así. Si fuese menor estricto, ¿estamos? Pero como dice menor o igual, lo tengo que tomar el contorno, lo tengo que tomar la frontera. ¿Estamos? Sí, gracias. Por ejemplo, ¿cuándo no lo tomaría? Si la función fuese, supongamos, esto yo voy a borrar, ¿no? Si fuese 1 sobre la raíz cuadrada de esa expresión. Para que esa función esté definida, solamente la raíz cuadrada tiene que ser positiva. No podría ser igual a 0 porque está en el denominador. ¿Se entiende? En ese caso, tomaría la desigualdad estricta. Bien, esto voy a borrar, porque no corresponde, digamos, al... Bueno, y acá también voy a borrar. Voy borrando. Tiene algo de similitud con lo que serían los intervalos, digamos, de R1, ¿no? O sea, visto cuando el Sí, intervalo está abierto, está sí, cerrado, es está prácticamente lo cerrado. mismo. Sí, sí, exactamente. Solamente que acá estamos trabajando con conjuntos, Claro. ¿sí? Y que está abierta si lo tomo o no lo tomo. Entonces acá cuando ustedes toman el dominio, es toda la parte de acá. Si yo lo tuviese que dibujar, es todo lo que está en el interior de esa circunferencia, incluida la frontera. ¿Sí? Entonces acá en la figura 1 tenemos el dibujo del dominio. ¿Por qué? Porque en el práctico ustedes ya han visto, en el práctico les piden, en el primer práctico les piden que saquen el dominio y en algunos ejercicios les piden que lo dibujen. ¿Bien? Bueno, entonces en el cual dice se muestra en la figura 1 el gráfico del dominio y cuya gráfica dice es el hemisferio que se muestra en la figura 2. En la figura 2 nosotros tenemos la gráfica de la función. Si ustedes se fijan, este f de x, y es lo mismo que tuviesen un z. ¿Sí? Entonces, si nosotros trabajamos esto un poquito algebraicamente, ustedes tienen z para que sepan por qué me queda ese casquete del FR y solamente la parte positiva. Si ustedes lo trabajan a esto un poquito, elevan al cuadrado, entonces les queda z cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Entonces identifico la cuádrica, es una esfera con centro en el origen de coordenadas y de radio 3. Pero acá, al haber tomado el z con el signo positivo, esto me dice que estoy tomando de la esfera el casquete superior. Por eso en la gráfica solamente tengo dibujada media esfera. ¿Se entiende? Ese es el gráfico de la función, la figura 2, mientras que la figura 1 es el dominio de la función. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, Bien, profe, miren. ¿y usted Sí. depende del ejercicio o de qué depende que tome la parte positiva o la negativa? Y depende Cuando de hace cómo te lo den, depende de cómo te lo den al ejercicio. Si te hubiesen dado la parte negativa, vos vas a dibujar la parte de abajo del casquete del esfera. ¿Sí?
Si yo acá no tiene el signo, es porque es la parte positiva. Si no, no va a ser función. Acordate que para que sea una función, toma un único, z, toma un único valor. Para cualquier valor de x, y. ¿Bien? Bueno, Sí, sí, sí. dice, si el punto x, y está cerca del origen, entonces x, y están cercanos a 0. Cuando decimos x, y, estamos hablando de puntos que están en el dominio. Por eso fíjense en que tienen este circulito ahí marcado con gris. Y por consiguiente, f de x, y va a estar cercano a 3. Entonces, cuando el x, y se aproxima a 0, 0, la función se va a aproximar a la raíz cuadrada. Esto se va a anular, esto se va a anular, entonces me va a quedar raíz cuadrada de 9, entonces la función se va a aproximar a 3, va a ser cercana a 3. Entonces, ¿esto qué significa? Si el x, y está en un pequeño disco abierto, x cuadrado más y cuadrado menor que delta cuadrado, es este pequeño disco que está marcadito acá con gris en el gráfico del dominio. Entonces, la función f de x, y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto va a ser mayor que la raíz de 9 menos delta cuadrado. Simplemente hemos reemplazado esta partecita, teniendo en cuenta esto. ¿Estamos? Por lo tanto, podemos hacer que los valores de la función se acerquen a 3 tanto como queramos, al tomar x, y en un disco lo suficientemente pequeño con centro en el origen de coordenada, en el 0, 0. Y eso, ¿cómo lo denotamos? Describimos esa situación usando el concepto, de límite. El límite de x, y tendiendo a 0, 0 de la función f de x, y, que en este caso era raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, es igual a 3. En general, si los valores de la función se aproximan al número real L, cuando el x, y se aproxima a un x0 y 0, se dice que L es el límite de la función. Y esta es la notación que utilizamos. Límite cuando x, y tiende a x0 y 0 de la función f de x, y es igual a L. L es un número real, chicos. Cuando nosotros resolvamos el límite, esto nos va a dar un número. Bien, esta es la generalización del concepto de límite. Para funciones de n variables, fíjense en que usamos con negrita, la ecuación, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Lleva implícita la idea de que cuando el x se aproxima lo suficientemente al punto x0, los valores de la función f de x se aproximan a L tanto como se quiere. Hay que tener en cuenta que en este caso la función depende de n variables y L es un número real. Cuando ustedes resuelvan el límite, así digamos sea de n variables independientes, L es un número real. ¿Estamos? Lucero Belén, no, capaz que tiene problemas de conectividad, veo que no puede ingresar. ¿Profe? Sí. ¿Qué, Dijo. podría, por favor, explicar el ejemplo de recién de cuando hace el límite, cuando x tiende ahí, de la función que estábamos viendo, la que tiene raíz cuadrada? Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora yo veo esto, digamos, como una idea intuitiva. Ahora yo voy a explicar cómo nosotros hacemos para resolverlo. Esto es una idea intuitiva, es como para introducirlo al tema. ¿Entendés? Nada más. ¿Vos lo que qué tomás? Aquí Sí, se pero toma. como lo Sí. relacionaba con los gráficos, quería ver esa parte porque no lo entendí. Bueno, esto digamos, si vos tomás un disco, o sea, los puntos, los x, y que se aproximen al 0, 0, es esto, que tengo acá, marcado con gris. La función, tu función, ¿a qué se va a aproximar? Cuando yo digo la función, es esto. ¿A qué se aproxima? Simplemente, si vos reemplazás
por el 0, 0, ¿a qué te va a dar como resultado? Cuando vos resuelves el límite. En esa Vos fíjate. función, Claro. da 0, ¿no? No, O sea, cuando ¿cuál está viendo usted? fíjate, Disculpe. mira, el XY se aproximan al 0, 0. Entonces, se aproximan tanto como uno quiera. ¿Sí? Es un entorno, fíjate, bien pequeñito. Bueno, entonces, si el X y el Y que vos reemplazás en tu función valen 0 porque se aproximan tanto como quieras al 0, entonces, ¿cuánto va a valer esa función? 3, profe. 3. Claro, porque te va a quedar raíz de 9 y eso es 3. Es por eso que decimos que el límite vale 3. ¿Entendés? Sí, Es por sí, eso sí, eso el sí. límite. Bueno, acá cuando nosotros resolvamos, esto es para ver intuitivamente qué es lo que nos da. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de resolverlo lo vamos a resolver analíticamente, no gráficamente. Es simplemente acá tenemos el gráfico del dominio de la función y el gráfico de la función. Pero no vamos a poder hacer siempre los gráficos de todas las funciones. Entonces, esto es simplemente a manera, digamos, intuitiva de qué es lo que nos da el límite. Pero todavía no les expliqué yo cómo hago para calcularlo ese límite. Todavía no dije nada. ¿Estamos? Es como una introducción. ¿Para qué? ¿Para qué esta introducción? Para llevarnos a la definición epsilon delta del límite. Que eso ustedes lo vieron en el análisis 1 o no. Sí, sí, sí. Bueno, es para eso. Es para eso. Bueno, definición. En los ejercicios, en realidad, cuando nosotros queremos probar que un límite existe, uno tiene que aplicar la definición. Pero la definición no es para nada sencilla hacer. Sea f una función, esto sí le pueden tomar la definición de límite. Sea f una función de n variables definida en un entorno del punto x0, excepto quizás en x0. No necesariamente está definida en x0. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, decimos que el límite de la función f de x, cuando x se aproxima a x0, es L. Y lo expresamos o lo denotamos de esta manera. El límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es igual a L. Si para cualquier epsilon positivo, esto es lo mismo que poner sí, solo sí, para todo epsilon positivo, existe un delta, un número positivo, tal que siempre que se tenga que, a ver, vamos a correr un poquito, existe un delta positivo, tal que se tiene que cumplir 0 menor que x menos x0 menor que delta, se tendrá entonces, ¿qué se tendrá? La distancia de f de x a L va a ser menor que epsilon. Esa es la definición epsilon delta. Si yo quiero probar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, yo tengo que usar la definición epsilon delta. ¿Qué me dice la definición epsilon delta? La definición, ustedes fíjense, que está en términos del epsilon y del delta. En la definición, el número delta es un valor que depende de epsilon y depende del x0. ¿Por qué? ¿Y qué mide? Ese delta mide la proximidad que hay entre el x y el x0. ¿Y a dónde lo veo eso? Acá. Y acá yo estoy viendo en el primer renglón que escribí que el epsilon depende, el delta depende del epsilon. Mientras que el epsilon mide la proximidad de la función a L. ¿Dónde lo miro esa proximidad? La miro acá. ¿Está? Ahí lo miro. Entonces, ¿qué nos dice esta definición?
Esto, fíjense, esta desigualdad, 0 menor que x menos x0 menor que delta, esto nos dice que la distancia, fíjense, que acá el punto X va a pertenecer a un entorno con centro en x0 y de radio delta. Porque esto, acuérdense, es como que, fíjense, esta parte no la tuviera. Esa parte me está diciendo que el punto X pertenece a un entorno con centro en x0 y de radio delta. Pero el lado derecho, que es esta parte, como me dice que es mayor que 0, entonces me está diciendo que el X no puede ser igual al x0. Entonces, si nosotros unimos estas dos condiciones, me está diciendo que el X pertenece a un entorno reducido con centro en x0 y de radio delta. Por eso hemos dado las definiciones anteriores de entorno y de entorno reducido. ¿Estamos? Mientras que la desigualdad f de x menos L menor que epsilon, eso nos está diciendo que f de x pertenece a un entorno con centro en L y de radio epsilon. ¿Sí? ¿Qué nos decía en la definición de límite? Perdón, acá voy a bajar. El principio básico de esta definición es que para todo entorno con centro en L y de radio epsilon, puede existir un entorno con centro en x0 y de radio delta, y para que X pertenezca a ese entorno reducido con centro en x0 y de radio delta, la función f de x se va a aproximar a L tanto como se quiera. Quiere decir, va a pertenecer a un entorno con centro en L y de radio epsilon. Particularizando esta definición en R2, o sea, para una función de dos variables independientes, ¿cómo nos quedaría? Sea f una función de dos variables definidas en un entorno del punto, excepto quizás en x0 y 0. Entonces, decimos que el límite de f de xy, cuando xy se aproxima, tiende a x0 y 0, es L, y lo expresamos como el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de la función f de xy es igual a L, si para cualquier epsilon positivo existe un número delta, tal que siempre se tenga que 0 menor que la distancia de x a x0, la distancia de x a x0 sería x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es menor que delta, se tendrá que f de xy menos L, la distancia, o sea, por eso ponemos valor absoluto, es menor que epsilon. ¿Sí? La definición del límite se aplica cuando el x0 es un punto frontera del dominio, para el cual se considera un tipo especial de límite, donde el punto x se aproxima a x0, considerando siempre que x esté en el dominio. Si les toman la definición, les pueden tomar para una función de dos variables independientes. La definición, cuando nosotros queremos probar la existencia del límite, van a ver que usamos la definición. ¿Sí? Acá nosotros decimos que el xy tiende al x0 y 0, entonces el f de xy se va a aproximar a L tanto como se quiera. ¿Sí? En general, en la práctica, esto, demostrar la existencia del límite, demostrar que es igual a L, no es sencillo, no es nada sencillo encontrar ese epsilon, ese delta, no es nada sencillo. Entonces, nosotros ya vamos a ver cómo hacemos para resolver o para calcular un límite. Siempre que se quiera demostrar la existencia, usamos la definición epsilon delta. En la práctica, ya vamos a ver cómo vamos a trabajar. Bueno, a la hora de denotarlo, generalmente ustedes van a ver que usamos esta notación, la primera, el límite, decimos cuando xy tiende a x0 y 0, de la función f de xy es igual a L. O también van a ver que
en algunos libros, en alguna bibliografía, tienen el límite y tienen cuando x tiende a x0, cuando y tiende a y0, de la función f de xy, y este límite es igual a L. En forma general, fíjense acá, que lo pone el límite de x tendiendo a x0 y lo pone con negrita. El x, en este caso, está formado por el xy. El x0 es x0 y 0. ¿Sí? Es en el caso de dos variables. Y el L, lo que tienen que tener en cuenta, es un número real. Cuando ustedes resuelvan el límite, ese L es un número real. Bueno, acá fíjense, en la figura 3, digamos, es una forma ilustrativa de cómo sería cuando uno aplica la definición a través de un diagrama de flecha, ¿sí? Si dice, si se da cualquier intervalo pequeño, L menos epsilon, L más epsilon, fíjense en que lo dibujamos en R, estamos, para el caso particular de una función de dos variables estamos hablando, entonces alrededor de L, ¿por qué? Porque estamos considerando un entorno con centro en L y de radio epsilon, ¿ven? Entonces tenemos ese intervalo abierto. Se puede encontrar un entorno con centro en x0 y de radio delta. Fíjense, acá tenemos el entorno, este entorno que está acá punteadito. ¿Por qué? Porque acuérdense que la función está definida en cualquier punto, excepto en x0 y 0. Trabajamos con entornos reducidos. Tal que la función transforme todos los puntos de ese entorno, cualquiera sea el puntito, entonces fíjense que tienen marcado un hito ahí, excepto posiblemente el x0, en el intervalo L menos L, epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en sí la definición. ¿Estamos? Bien, ¿cómo vamos a trabajar? No sé si he seleccionado de la profesora uno para resolver con definición, pero en la práctica generalmente no vamos a hacer con definición. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de cuando resuelven el límite? Si ustedes calculan el límite, y ese límite existe, su valor es único y finito. ¿Qué estoy diciendo? Que es un número real. Eso estoy diciendo. ¿Estamos? Lo anterior, ¿qué significa? Que la existencia del límite existe que cualquiera sea la trayectoria xy al tender al x0 y 0, siempre se tiene que tener el mismo valor del límite L para esa función. Ya vamos a ver qué quiere decir eso con el tema de las trayectorias. Para que el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de la función f de xy exista, es necesario que la distancia de f de x a L sea menor que epsilon para todos los puntos xy distintos de x0 y 0, que pertenecen al dominio de la función y al entorno reducido con centro en x0 y de radio delta. En la definición del límite, no es necesario que la función esté definida en x0 y 0. ¿Sí? Y es más, si la función está definida, no tiene por qué coincidir con el valor de la función en el punto x0 y 0. Y ese valor no tiene por qué coincidir con el valor del límite, con el valor de L. ¿Por qué les digo esto? Porque para el próximo tema, cuando veamos continuidad, ¿estamos? No tiene por qué coincidir con ese valor del límite. Bueno, en la definición epsilon delta, solo se tiene en cuenta la distancia de x a y, perdón, he bajado mucho. A ver, ahí. Se tiene en cuenta la distancia entre xy y x0 y 0. Y no tiene en cuenta la dirección o cómo me aproximo de xy a ese punto x0 y 0. Miren, veamos cómo es la diferencia entre el límite de una función de una variable y el de más de una variable. Cuando nosotros trabajábamos, y miren, vamos a ver un ejemplo,
cuando trabajábamos con límites de una variable, nosotros nos podíamos aproximar, miren, el límite de x tendiendo a x0 de esa función f de x es L, sí y solo sí. Existe el límite cuando x tiende a 0 por valores menores y existe el límite cuando tiende a 0 por valores mayores. Y además se tenía que cumplir que esos límites laterales que le llamábamos tenían que ser iguales. Y tenía que ser igual a un valor L, un número, ¿sí? Entonces en ese caso nosotros decíamos que existe en el límite. Miren, yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes me digan cómo lo resolvían. Acá no me he puesto, esperen un segundito, acá voy a poner la hoja cuadriculada, y ustedes me van a decir cómo resolvían ese límite en análisis 1. Dibujar. Un ejemplo. Miren, el ejemplo 1. Tienen que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto de x sobre x cuadrado más x. ¿Cuánto nos da ese límite? ¿Cuánto nos da, chicos? De análisis 1. 0 sobre 0. Ajá. ¿Y cómo hacen para que se vaya? Esa es una indeterminación. ¿Cómo hacen para que se vaya esa indeterminación? Trabajamos por rama y sacábamos factor común. Ajá. Entonces ahí tenían que tomar el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores, el límite cuando x tiende a 0 por valores menores. ¿Ven? Es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Cuando tiende por valores mayores, el valor absoluto se define como x sobre x cuadrado más x. A esto lo trabajo, saco factor común en el denominador, saco factor común x. Y entonces acá me va a quedar x más 1 y acá me va a quedar x en el numerador. Simplifico, simplifico. ¿Cuánto me da ese límite? Un medio. ¿Cuánto? 1. 1. Ah, 1. Bien. Para valores menores, ¿cuánto varía el valor absoluto de x? Menos x. Menos x. Entonces acá va a ser sobre x cuadrado más x, trabajo porque esto me sigue dando 0 sobre 0, saco factor común en el denominador, saco factor común x, acá me queda x más 1, acá me queda menos x, simplifico, simplifico, ¿cuánto me da ese límite? Menos 1. Menos 1. Entonces ustedes fíjense en que los laterales me dan como distinto, ¿no es cierto? Entonces en ese caso nosotros concluíamos que no existe el límite. Cuando x tiende a 0 de esa función f de x, perdón. Estamos hablando de una variable. Bueno, para que exista el límite, esos valores, que es lo que dice la teoría, me tendría que dar igual. Ya vuelvo a buscar la página. Me tiene que dar igual. Si no, el límite no existe. ¿Sí? Entonces yo me puedo aproximar por derecha, por izquierda, como vimos en el ejemplo, y tiene que ser el mismo valor. Si no es el mismo valor, que es lo que tenemos acá en la última condición, no va a existir el límite. Ustedes vieron cuando hemos resuelto, ese valor L, si en el caso es un número real, ¿estamos? Bueno, para funciones de dos variables es distinto, porque acá yo hablo que me aproximo por derecha, que me aproximo por izquierda, por valores mayores, por valores menores. Cuando tenemos en dos variables es distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el xy se va a aproximar a x0 y 0. Pero ¿por dónde se aproxima? Yo no puedo hablar acá, porque estamos en el plano, ya no estamos en una recta real, no estamos en una recta, no estamos en el eje, supongamos. En una recta, perdón, que puedo aproximarme por derecha o por izquierda. Yo si me quiero aproximar a ese punto, x0 y 0, ¿por dónde me aproximo? Me puedo aproximar por una curva que viene así, me puedo aproximar por esa recta que está con verde, me puedo aproximar por una curva que está acá pintada en rojo, me aproximo por aquí o por acá, pero no tengo
digamos, no puedo decir que me estoy aproximando por derecha o por izquierda. Entonces, hay un número infinito de direcciones por las cuales yo me puedo aproximar a ese x0 y 0. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, pues. Porque, claro, porque yo no puedo decir ahora, yo me aproximo por derecha o por izquierda, porque por derecha o por izquierda respecto de quién, del x0 o del y0. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me aproximo al x0 y 0, yo me puedo aproximar por una curva, por una parábola, por una recta, por diferentes direcciones, por diferentes trayectorias. Bueno. Entonces, esa es la diferencia con el límite de una variable. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar esos límites? Bueno, la idea nosotros aquí es probar, la idea es que no existe límite, por ejemplo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque yo les dije, para probar que existe el límite, nosotros tenemos que usar la definición epsilon delta. Pero usar la definición epsilon delta no es fácil, no es nada sencillo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a intentar de probar de que la función no tiene límite, de que no existe el límite. ¿Y cuáles son las alternativas para ver de que no existe el límite? Uno de ellos es usando caminos, o también conocido como trayectorias. O sea que nosotros, ¿qué vamos a querer hacer? Es probar que no existe límite. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Bueno, un procedimiento para probar que una función no tiene límite es calcular los límites de las mismas mediante la aproximación de los puntos x y a x0 y 0 por diferentes caminos o trayectorias, que pueden ser rectas o curvas, que pasen por el punto en cuestión. Las trayectorias, y esto es re importante, tienen que pasar por el punto. ¿Sí? Si estos límites son distintos, la función carece de límite. ¿Qué quiere decir? No va a existir el límite. ¿Cómo dice esta condición? Que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para que el límite de xy que tiende x0 y 0 de la función f de x existe y sea L, es que si los límites, cuando x tiende a x0 de una función f de x, g sub 1 de x, y el límite de x tendiendo a x0 de f de x, g sub 2 de x, existen, donde y es igual a g sub 1 de x, e y es igual a g sub 2 de x, que son curvas que pasan por el x0, de coordenada x0 y 0, y deben valer L. Este G sub 1 y ese G sub 2 son curvas, chicos. Ya vamos a ver con un ejemplo para que me entiendan. En resumen, si y es igual a G sub 1 de x e y es igual a G sub 2 de x, son dos curvas que pasan por el x0 y se puede demostrar que esos límites son distintos. Que yo tomo una curva y me da un valor L1. Tomo otra curva y me da otro valor. Entonces, si yo voy por trayectorias diferentes y me dan valores distintos, entonces el límite no existe. ¿Por qué? Porque si el límite existe, es finito y único. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, vamos al ejemplo. Acá ustedes lo tienen desarrollado, pero yo se lo voy a explicar acá. Miren, vamos a llamarle ejemplo 2. Hay que calcular el límite. El límite de xy tendiendo a 0, 0. La función es x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Bueno, entonces, perdón, a cuarta.
Yo me quiero aproximar al X0 y 0. Entonces yo tengo que tomar cualquier trayectoria que pase por el 0, 0, que pase por el origen de coordenadas. ¿Estamos? Bueno, una de las trayectorias, y que es muy común, van a ver ustedes en la práctica, es tomar rectas. Una es igual a mx. Esas son todas las trayectorias, o sea, son las rectas que pasan por el origen de coordenadas. Donde el m lo vamos a considerar un número real distinto de 0 y x distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo tomo x igual a 0, solamente estoy tomando la recta vertical que coincide con el eje y. ¿Se entiende? Y el m distinto de 0, porque si el m vale 0, me va a quedar y igual a 0 y estoy tomando el eje x. Entonces estoy tomando cualquier recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa es una trayectoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La función, que nosotros tenemos la función f de x, y, pero ahora la función es f de x y el y es mx. Esa es nuestra g sub 1, g sub 2, como le quieran llamar. La y es mx. Entonces, en nuestra función, la y reemplazamos por mx, que es la curva. Entonces acá nos va a quedar x, m, x al cuadrado, sobre x cuadrado más y a la cuarta. ¿Pero quién es y? Es m, x, todo a la cuarta. ¿Se entiende? Estoy particularizando para esa y, que es la recta que pasan por el origen de coordenadas. Trabajando esto un poquito algebraicamente, esto me queda m cuadrado, x cuadrado por x, me va a quedar x al cubo, sobre x cuadrado más m a la cuarta, x a la cuarta. Entonces, si ustedes se fijan, me ha quedado una función en términos de x. Entonces, el límite, para esta trayectoria de xy tendiendo a 0, 0, de mi función x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta, ¿a qué es igual? Se ha reducido al límite de x tendiendo a 0. ¿De quién? De m cuadrado x al cubo sobre x cuadrado más m a la cuarta x a la cuarta. ¿Y esto a qué es igual? Si yo resuelvo ese límite, es un límite en una variable, que ya lo sabemos resolver de análisis 1. Esto es 0 sobre 0 y vale todo lo que ustedes vieron en análisis 1 para resolver ese límite. ¿Qué hago? En el denominador saco factor común x cuadrado. Porque algunos me podrían decir, ¿aplico L'Hopital? Sí, puedo aplicar L'Hopital, pero no me hace falta. M cuadrado, x al cubo, me queda en el numerador, y en el denominador, al sacar x cuadrado, me queda 1 más m a la cuarta, x cuadrado. Simplifico este x cuadrado con el x al cubo, ¿y cuánto me da ese límite entonces? ¿Se me ha ido la indeterminación? Sí, ¿Cuánto vale el límite? vale 0. 0. Vale 0. Ajá, entonces yo podría pensar que el límite de esta función, cuando el xy tiende a 0, 0, de esta función f de xy, es 0. Pero con esa trayectoria no es suficiente. Porque miren, ¿qué pasa si yo tomo otra trayectoria? Miren, si tomo otra trayectoria. Supongamos que tomamos la trayectoria x igual a a por y al cuadrado. ¿Qué representación gráfica tiene eso? X igual a por y al cuadrado. A ver, sin el a si quieren, primero. ¿Qué es eso? Una parábola Ajá, ¿con vértice en dónde? En el origen. en el origen. Claro, porque no se olviden de que cuando ustedes toman la trayectoria,
tiene que pasar por el x0 y 0. En este caso, tiene que pasar por el 0, 0. Si yo le agrego el a, no cambia nada. ¿Sí? Porque eso lo único que me dice es cuánto se va a abrir o no la parábola. Si se va a abrir para el lado derecho, si se va a abrir para el lado izquierdo, de acuerdo al signo del a. ¿Estamos? Bueno, el a lo vamos a considerar un número real distinto de 0. Y el i también distinto de 0. Si no, estamos tomando los ejes. ¿Estamos? El a es un número real, tengan en cuenta. A es un número real. Bueno, si nosotros tomamos esa trayectoria, ¿qué nos va a quedar? La función que teníamos, que dependía de x, y, va a ser una función que, en el caso de x, va a ser a² cuadrado. Y el i sigue valiendo i. ¿Estamos? Reemplazamos en la función. ¿Esto cuánto me da? La función la tenemos acá. Me va a dar x, que en este caso es a² cuadrado, por i cuadrado, sobre x al cuadrado, pero ¿quién es x al cuadrado? Es a² cuadrado al cuadrado, más i a la cuarta. ¿Estamos hasta ahí? Simplemente hemos sustituido donde decía x, hemos puesto a por i cuadrado. Trabajando un poquito algebraicamente, esto es a i a la cuarta sobre a cuadrado i a la cuarta más i a la cuarta. Bueno, entonces, calcular el límite de esa función cuando el xy tiende a 0, 0, la función era x y cuadrado, por lo que veo, sobre x cuadrado más y a la cuarta. Esto se ha transformado en el límite. Fíjense en que me ha quedado una función que depende solo de la variable y, de a y a la cuarta sobre a cuadrado y a la cuarta más y a la cuarta. Si calculo ese límite, me da 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces lo trabajamos, sacamos en el denominador, sacamos factor común y a la cuarta. Y acá me va a quedar a cuadrado más 1. Y en el numerador me va a quedar a por i a la cuarta. Los i a la cuarta se cancelan y entonces, ¿cuánto me da ese límite? A sobre a cuadrado más 1. Ajá. ¿Y el a qué era? ¿Era un número qué? Distinto de 0. O sea, un número real distinto de 0. Era un número real, entonces, si el a vale 1, ese límite me va a dar 1/2. Si el a vale menos 1, me va a dar menos 1/2. Si el a toma el valor 2, bueno, me va a dar 2/5. Bueno, y así, de acuerdo al valor de a, va a ser el valor del límite. ¿Y qué pasaba si el límite existía? Era finito, ¿y qué más? Único. Y único. Y único. Y bueno, ¿y se cumple la condición? No, entonces no existe límite. No. Entonces, por lo tanto, concluimos que no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Aquí, cuando uno toma las trayectorias, esto es cuestión de práctica, chicos, de darme cuenta cuál es la trayectoria que me conviene tomar. Tengo que mirarlo un poquito a la forma de la función para darme cuenta qué trayectoria me conviene tomar. Pero ahí, ustedes fíjense, hemos tomado rectas que pasaban por el origen de coordenada, hemos tomado 10.000 parábolas que pasaban por el origen de coordenada y me he quedado en función de la. Entonces ahí nosotros vemos que el límite no existe, tomando diferentes trayectorias o caminos. ¿Ven? Eso es lo que nosotros vamos a intentar, mostrar que el límite no existe. Bien, volvamos a la parte de... ¿Profe? Ese es un... Sí, diga, que vuelvo al ejemplo. Sí, sí. Sí, decime. Si usted, o sea, ahí usted tomó
en una función va en un límite, en una trayectoria tomó a X y en otra tomó a Y, digamos, se puede Sí, decir. Eso es sí, independientemente sí, de cada uno. sí. Lo que pasa es que es por, ¿por qué? Simplemente es por la forma de la función, porque si yo miro un poquito las potencias que tienen, fíjense, ustedes acá tienen un X y cuadrado, pero acá me aparece un Y a la cuarta. ¿Cómo me hago para que me aparezca la misma potencia? Sí, es independiente. Ustedes cuando tomen trayectorias, quizás no tomen las mismas trayectorias a la hora de resolver el ejercicio, pero sí tienen que llegar a la conclusión de que no va a existir el límite. Lo que sí me importa es que cuando ustedes tomen la trayectoria, tiene que pasar por el 0, 0. Eso es algo que tienen que tenerlo bien en claro. Acá ustedes fíjense en que cuando hemos tomado la trayectoria, hemos tomado rectas que pasan por el origen de coordenadas, que pasan por el 0, 0. Hemos tomado parábolas que se abren, pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda, pero que tienen como vértice el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Y cuántas curvas tienen que pasan por el origen de coordenadas? Infinitas. Ustedes pueden elegir cualquier trayectoria. No necesariamente vas a elegir la misma trayectoria con tu compañero. Pero acá lo que me dice es que yo tomo diferentes trayectorias y me doy cuenta de que el límite no existe. Yo acá podría haber pensado, el límite me ha dado 0. Entonces concluyo que el límite existe, que si existiera debería tomar el valor 0. No, porque al tomar otras trayectorias, que en este caso las parábolas, veo que el límite me da un valor, o sea, no me da un único valor, me da infinitos valores. Y si el límite existe, es finito y único. ¿Estamos? ¿Se Sí, entiende? profe, gracias. Bien. Bueno, Profe, vamos, volvamos. Sí, diga. siempre debemos trabajar así, digamos, primero trabajo con la variable X y después con la variable Y. No, todo va a depender de la forma de la función. Porque sí, en este ejemplo, perdón, en este ejemplo, no, si yo les daba aquí de entrada les daba, tomaba esta trayectoria, si de entrada tomaba esta trayectoria, esta, y bueno, yo ahí veía que el límite me quedaba en términos de A, y como A es un número real, entonces ya ahí ya podría haber concluido que el límite no existe. Todo depende de la práctica que ustedes tengan a la hora de resolver. ¿Sí? Y entonces ya no hubiese tenido la necesidad de haber hecho esta parte, la primera parte. ¿Se entiende? Yo podría haber hecho esta parte, nada más. X igual a y cuadrado. Y ver que el límite me queda en función de A, y entonces como el límite no es finito y no es único en este caso, el límite no existe. Y me hubiese ahorrado de tomar las trayectorias y igual a mx. Todo va a depender de la práctica, y ustedes miren un poquito la forma de la función. Bueno, eso es tomando trayectorias. Volvamos. Esa es una forma de demostrar que el límite no existe. Es una de las maneras, pero no es la única. ¿Dónde está? Bueno, ahí están, fíjense, tienen el desarrollo del ejercicio, ¿ven? Es lo mismo. Bueno, ahí tienen otros ejercicios para practicar, pero yo quería hacer con límites sucesivos. Bueno, los límites sucesivos o reiterados es otra alternativa, otra forma de demostrar que no existe el límite cuando el xy tiene 0, 0. Cuando tiene x0 y 0. Es otra alternativa, tengan en cuenta, para probar la no existencia del límite. ¿Estamos? Bueno, sea una función z definida como una f de xy, el límite sucesivo de la función de f mediante un proceso por el cual se hace tender una variable hacia su límite, manteniendo la otra constante. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos el límite de y tendiendo a 0 del límite de x tendiendo a x0 de f de xy. Cuando nosotros resolvamos esto, yo voy a decir, el x tiende a x0 y 0. Entonces a la y
la voy a pensar como si fuese una constante. Entonces, cuando resuelva, esto me va a dar una función, fíjense, una phi de i. Y luego, una vez que resuelva, voy a calcular el límite de i tendiendo a i0 de esa función phi de i. Bueno, lo mismo cuando hagamos el límite, cuando i tiende a i0. Si el i tiende al i0, yo la voy a pensar a la x como si fuese una constante. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces esto me va a dar una función phi de x. Entonces luego voy a aplicar de nuevo el límite cuando x tiende a x0 de esa función phi de x. Cuando nosotros resolvamos esos límites, este va a ser, supongamos, va a ser un L1 y este va a ser un L2. Si el L1 es distinto del L2, el límite no va a existir. El problema es si el L1 es igual al L2. Ahí vamos a estar en problema. ¿Se entiende? No, profe, ¿podría Sí. repetirlo? Bueno, cuando yo tomo los límites sucesivos, yo digo, tomo el límite de i tendiendo a i0 del límite cuando x tiende a x0 de la función f de xy. Como vos estás resolviendo el límite de x tendiendo a x0, a la y la vas a pensar como si fuese una constante. Entonces, cuando vos resuelvas este límite, te va a quedar una función que depende de y. ¿Estamos? Entonces, vuelvo, por eso se llaman sucesivos. Vuelvo a calcular el límite de y tendiendo a i0 de esa función que me quedó, de esa función phi de i. Y yo resuelvo ese límite y me va a dar un L1, supongamos. Lo mismo voy a hacer con el otro sucesivo. Voy a tomar el límite de x tendiendo a x0 del límite de i tendiendo a i0. Fíjense, cuando tomemos este límite, el i tiende a i0, entonces la x la voy a pensar como si fuese una constante. Entonces esto me va a quedar como si fuese una función que solo depende de x. Y voy a volver a aplicar el límite, o sea, el límite que está fuera del paréntesis. Esto va a ser el límite de x tendiendo a x0 de la función phi de x. Y cuando resuelva ese límite, me va a dar un L2. Yo tengo que comparar L1 y L2. ¿Cómo tendrían que ser para que exista el límite? Esos valores tendrían que ser iguales. Pero ¿qué pasa si el L1 es distinto del L2? ¿Qué pasa si el L1 es distinto del L2 cuando tomo esos sucesivos? ¿Qué voy a concluir del límite? Que no Que no existe. existe. Que no existe. Claro, que no existe límite. Esa es la idea. Entonces no va a existir el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de la función f de xy. No va a existir. Esa es la idea, que el L1 sea distinto del L2. Esos son los límites sucesivos. Veamos un ejemplo, que es el ejemplo que tienen desarrollado acá. Bien, es el ejemplo que tienen acá. Bien, veamos cómo lo hacen. Bueno, ahí lo que dice es probar la no existencia del límite. Ahí calculemos. Miren, este sería el ejemplo 3. La función, hay que calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0, de la función en este caso es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esa es mi función. Mi f de xy es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, tenemos que tomar límites sucesivos. ¿Sí? Entonces, tendríamos que tomar el límite cuando y tiende a i0 del límite cuando x tiende a, perdón, el i0 vale 0.
cuando tiende acá el x, tiende x0, que en este caso es 0, de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces cuando calcule el límite de lo que está adentro del paréntesis, el x tiende a 0. ¿Cuánto me va a quedar ese límite entonces? La y la pienso como si fuese una constante. ¿Cuánto me va a quedar? Si el x tiende a 0. Profe, ahí la i estaba elevada a la cuarta, si no me equivoco, en el denominador. No, estoy seguro que está al cuadrado. Pero volvamos y nos aseguremos. Mire. Ah, no, perdón, yo pensé que estaba usando la misma función, por eso le decía. No, Pero no. es este, mirá, es este. Ah, bien, bien, Es bien, otro, es otro, es otra función. Es otro el ejemplo. Bueno, entonces, si yo resuelvo ese límite, cuando el x tiende a 0, ¿qué me da? En el numerador me va a dar menos y cuadrado, porque me va a quedar 0 menos y cuadrado. Y en el denominador me va a dar y cuadrado. ¿Qué va a pasar con esas y cuadrado? Fíjense, ve, me queda una. Se van a simplificar. ¿Y cuánto me va a quedar? Menos 1. Menos 1. ¿Ven? Ahí me queda una función que dependía del i. Yo puedo simplificar y ese límite entonces me da menos 1. Bueno, hago el otro sucesivo. Cambiamos el orden del cálculo. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. Cambiamos el orden. Por eso se llaman sucesivos. Bueno, entonces acá tenemos x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como estamos calculando el límite cuando y tiende a 0, ¿ven? Como el y tiende a 0, la x ustedes la tienen que pensar como si fuese una constante. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Límite de cuánto? X al cuadrado sobre X al cuadrado. Claro, nos va a quedar el límite de x cuadrado sobre x cuadrado. Simplifico, simplifico, ¿y esto cuánto me da? 1. 1. Entonces, ¿cómo son estos dos valores? Distinto. Distintos. Entonces, los sucesivos me dan distintos. Y si los sucesivos me dan distintos, entonces, ¿qué concluimos del límite de esa función? Que no existe. Que no existen, ¿ven? Entonces, el límite de xy tendiendo a 0, 0 de esa función f de xy no existe. ¿Se entiende? Nosotros vamos a tratar de probar de que no existe el límite. Okay, ¿qué pasaría si existe, digamos? Y bueno, tendré que usar la definición, voy a concluir, como no vamos a hacer la definición epsilon delta, nosotros vamos a concluir. Supongamos que si nos hubiese dado los sucesivos iguales, bueno, después tendría que tomar trayectoria. Ya vamos a ver cómo es el paso, cómo se va a trabajar en el práctico. Porque si los sucesivos me dan iguales, no voy a concluir que el límite vale, supongamos que me ha dado L, ese número es L, ¿no? Puede ser 7, 8, bueno, es L. Entonces, si los sucesivos me dan L, yo lo que voy a hacer es tomar trayectorias. Y si todas las trayectorias que tomemos me dan L, entonces vamos a concluir que si el límite existiera, debería tomar el valor L. Por eso digo, si el límite existiera, estoy suponiendo, debería tomar el valor L. ¿Por qué? Porque para demostrar la existencia, tendría que usar la definición epsilon delta, que no lo vamos a hacer. ¿Estamos? Profe, ¿y en el examen podemos hacer, digamos, cualquiera de los dos? Y en el examen, ustedes van a ver si es conveniente. Yo lo voy a mirar a la forma que tiene la función y voy a ver si me conviene tomar trayectoria o si me conviene tomar sucesivo. Si yo veo que la función es esta, digo, ah, no, a mí me conviene con los sucesivos, me van a dar distintos valores, entonces ya voy a concluir que el límite no existe. Y el ejercicio termina acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, y Sí. si yo por trayectorias encuentro que
por todas las trayectorias, el límite tiende a L, o sea, me da como resultado L, para concluir que existe, ¿todavía tengo que hacer las sucesivas o ya no? Generalmente uno en la práctica empieza tomando los sucesivos, porque son fáciles de calcular, ¿vieron? Porque consideran a una de las variables constantes. Entonces uno generalmente en la práctica considera los sucesivos primero, antes de las trayectorias. ¿Por qué? Porque si yo veo que los sucesivos me dan distintos, ya está, no, el límite no existe. Si los sucesivos me dan iguales, bueno, ahí me voy a las trayectorias. ¿Estamos? Sí. Bueno, sí, y eso ¿qué los va a ayudar? La práctica, resolver los ejercicios y darme cuenta si me va a convenir tomar sucesivos, trayectoria, es como darme cuenta qué es lo que me conviene. Muchas veces depende de la forma de la función. ¿Sí? Entonces, eso ustedes tienen que mirarla la función. Bueno, acá tenían otro. Miren, acá otro ejemplito y ya vamos a terminar. Los límites también tienen propiedades. Propiedades para la suma, del cociente, de la resta. Bueno, acá tenían otro ejemplito. No me acuerdo si este era el ejemplo 4. Miren, ustedes tienen la función f de xy igual a 5 y a la cuarta sobre x a la cuarta más 9y a la cuarta. Y les dicen que calculen el límite cuando el xy tiende a 0, 0. Bueno, si toman, miren si toman sucesivos. Tomamos el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0. La función es 5y a la cuarta sobre x a la cuarta más 9y a la cuarta. Si nosotros resolvemos este límite, el x tiende a 0. Entonces a la y la tengo que pensar como si fuese una constante. Entonces acá me va a quedar límite de y tendiendo a 0 de 5y a la cuarta sobre 9y a la cuarta. ¿No es así? Simplifico y esto me da 5 novenos. O sea que uno de los sucesivos me da 5 novenos. Tomamos el otro sucesivo. Intercambiamos el orden acá. El límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. ¿Y cuánto me da ese límite, chicos? Cero. Claro, porque si ustedes lo sustituyen, el denominador, ¿qué pasa? Se anula. Entonces me queda el límite de x tendiendo a 0 de 0, y eso vale 0. ¿Cómo son esos sucesivos? Distinto. Distinto. Entonces, ¿qué concluye? Y no El existe. límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Bien, por lo tanto, el límite no existe. Muchas veces voy a mirar la forma de la función y voy a ver si me va a convenir tomar trayectorias o tomar sucesivos. ¿Sí? Bien, ¿copiaron? Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, ahí en el primer límite, a usted le hubiese quedado límite cuando i tiende a 0 de, por ejemplo, 5i, ahí también ya concluye que, como está en función de i, ¿no va a existir el límite? ¿O no? A ver, pero ¿cómo sería la función? A ver, ¿cómo sería la función? No, La f de x. supongamos el mismo ejemplo y al final ya le queda límite cuando i tiende a 0 de 5i. Sí. Y bueno, pero si te queda, suponete vos me decís que acá te queda, borro esto, no importa. Que me quede 5i, pero este va a ser 0. Claro. Sí. No, Bueno, ya está. en ese caso los sucesivos te dan iguales. Si los sucesivos te dan iguales, voy a considerar trayectorias. Perdón, acá era 5 y a la cuarta, lo vuelvo a escribir, sobre 9 y a la cuarta. Simplifico. Profe. Diga. Y en el caso de que, bueno, los sucesivos nos dan iguales y vamos a trayectorias y también nos dan iguales, Va a concluir, si existiera el límite, debería tomar el valor L, el valor que te ha dado.
Ah, bien. ¿Estamos? Por eso decimos, si existiera. Bien. Vamos. Profe, ¿y Sí. existe algo parecido que se llama una asíntota donde se puede aplicar este tipo de límite? Bueno, acá no hay asíntotas. No. En este caso no. Porque las asíntotas se daban en el caso para funciones de una variable, porque vos la dibujas en el plano, pero para de dos variables no hablamos de asíntotas. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los límites? Que eso también le pueden tomar en el final. Sean f y g funciones de n variables independientes definidas en un conjunto abierto de Rn, y sea x0 un punto del dominio o un punto frontera de D. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es M, donde m y l son números reales. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de la suma, o sea, o la diferencia de f de x más g de x, o menos, va a ser L más M o L menos M. ¿Estamos? Depende si es suma o resta. El límite del producto, ¿a qué va a ser? El producto de los límites. Entonces va a ser L por M. Si tenemos un límite cuando x tiende a 0 de k por f de x, eso va a ser k por el límite de x teniendo x0 de f de x, que es L, donde el k es un número real. Siempre y cuando el m sea un número distinto de 0, el límite del cociente, es decir, el límite de x tendiendo a x0, que es la propiedad acá sería c de el límite de x tendiendo a x0 de f de x sobre g de x va a ser igual a L sobre M, ¿sí? Siempre y cuando el M sea distinto de 0. El límite cuando x tiende a x0 de la función f de x elevado a la r sobre s, eso es igual a L elevado a la r sobre s, donde r y s son números enteros y s distinto de 0 para que esté bien definido ese cociente. Esas son las propiedades que son las mismas que ustedes han visto para una variable, exactamente las mismas. Bueno, ¿cómo se trabaja? Hay funciones, chicos, que son funciones, digamos, que son funciones continuas. Entonces, cuando uno vaya a calcular el límite, uno lo que puede hacer directamente es hacer lo que se llama la propiedad de sustitución directa. Pero eso solo se lo aplica cuando ustedes saben que con la función que están trabajando es una función continua, que no tiene problemas en ese valor x0 y 0 al cual tiende el límite. ¿Se entiende? Sí. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuáles son funciones continuas? Las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones racionales siempre y cuando estén definidas en su dominio. Miren, yo no sé si es el ejemplo 5, miren. Si yo tengo que calcular el límite cuando xy tiende a 1 menos 1 de la función elevado a la x más y menos 1. ¿Cómo resuelven ese límite? ¿Van a tomar trayectorias? ¿Van a tomar sucesivos? Esa función, la función es exponencial, ¿tiene problema en el punto 1 menos 1? No. No. Entonces, ¿cómo van a hacer para resolver ese límite? Esta es una función. Claro, van a hacer sustitución directa, porque es una función continua. Entonces van a poner e elevado a la 1 menos 1 menos 1. Simplifican, simplifican. Este límite existe y va a tomar el valor e a la menos 1. ¿Por qué? Porque la función con la que están trabajando es una función continua. Otro ejemplo. Son que están ahí en el cuadernillo, ¿no? El límite cuando xy tiende a menos 1 menos 3. De la función raíz cúbica de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cómo es esa función irracional? Continua, profe. Es continua. ¿Tiene algún problema en el menos 1 menos 3?
No, porque pertenece a la real. Ajá, entonces, está definida en ese punto. Entonces, se van a poner a hacer sucesivos, se van a poner a hacer trayectorias. No, directamente hacen sustitución directa. Entonces, esto va a ser raíz cúbica de 9 menos 1 al cuadrado menos -3 al cuadrado. Hacen sustitución directa porque están trabajando con funciones continuas. Esto es la raíz cúbica de 9 menos 1 menos 9. Así es, ¿no? Simplifico, esto me queda raíz cúbica de menos 1 y esto es menos 1. El límite existe y toma el valor menos 1. Eso ni siquiera lo vamos a demostrar, porque eso estamos trabajando con funciones continuas. ¿Bien? ¿Alguna duda? Funciones continuas. Entonces, profe, esto solo lo podemos hacer cuando sabemos que la función que nos piden Con la que evaluar vos- no tiene problema en ese punto, ¿verdad? Cuando vos sabes que la función con la que vos estás trabajando son funciones continuas y que no te, o sea, Ah, que bien. son funciones continuas y en particular van a ser continuas en el punto, en el x0 y 0 en el cual tiende el límite. No tiene problema la Bien. función ahí. ¿Estamos? Entonces, Sí. solo van a hacer en ese caso sustitución directa, porque con las funciones que están trabajando son funciones continuas. Miren, acá donde tienen la parte de sustitución directa. ¿Ve? Ahí en ese caso va a ser para funciones continuas. ¿Ve? Para funciones continuas de 2 o más variables. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aplican la sustitución directa? Cuando tienen funciones continuas. ¿Ve? ¿Cuándo pueden ser? Las funciones polinomiales, las funciones racionales. Miren, acá estoy leyendo, miren. A ver, ya les digo. Acá. Las funciones polinomiales, las funciones racionales, ¿sí? Las exponenciales, las trigonométricas, todas esas son funciones continuas, chicos. Todas son esas funciones continuas. ¿Sí? Entonces, directamente van a hacer sustitución directa. ¿Por qué? Porque eso es lo que les dice acá en este último renglón. Se extiende a todas las funciones que son continuas en su dominio. Entonces, en particular, van a ser continuas en el punto al cual tiende. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el esquema operativo? Este esquema operativo es el resumen de cómo se trabaja en el práctico. Y es importante que lo tengan bien en claro. Bueno, tenemos que estudiar el límite de una función, una f de xy, que cuando el xy tiende a x0 y 0. ¿Cómo es la manera de proceder? Bueno, vamos a intentar aplicar propiedades de los límites. Vamos a ver si la función no es una función continua y le puedo hacer una sustitución directa. Bueno, entonces si yo no puedo hacer eso, si veo que no es una función continua y veo que no puedo aplicar propiedades, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los sucesivos, que es lo más sencillo, que es lo que yo les decía. Voy a calcular un sucesivo, me va a dar un valor L1, uno de los sucesivos, el otro sucesivo me va a dar L2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar esos valores de esos sucesivos. Puede ocurrir dos situaciones. Que los sucesivos sean distintos. Estoy leyendo acá. Si los sucesivos son distintos, entonces vamos a concluir que no existe límite de esa función f de xy cuando el xy tiende a x0 y 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa? El problema es, ¿qué pasa si los sucesivos me dan igual? Si los sucesivos me dan iguales, solo se puede afirmar que en el caso de existir L, debe coincidir con ese valor. Bueno, si nosotros en realidad, si L1 y L2 son iguales y queremos saber si ese valor común es L, solo hay un método de asegurar la existencia y es aplicando la definición epsilon delta. Pero obviamente que nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, si existen y son iguales los sucesivos L1 y L2 y una serie de caminos que llevan a x0 y 0 dan L,
ese valor común, entonces vamos a afirmar que en el caso de existir L, el límite debe tomar ese valor. Fíjense que siempre decimos, en el caso de existir, no estamos asegurando, porque ¿cuándo lo vamos a asegurar? Cuando usamos la definición epsilon delta. Si un camino, fíjense en esta parte re importante, si un camino que ustedes tomen y me da distinto de L, toman ustedes los sucesivos, me dan igual. Tomo trayectoria y tomo un camino y resulta que ese camino por el cual voy me da distinto a L. ¿Qué van a concluir del límite? Que no existe. Que no existe. Exactamente. Bien. Si L1 no existe o L2 no existe, o puede ocurrir que ninguno de los sucesivos exista. No existe ni L1 ni L2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Eso no me quiere decir que el límite doble no exista. No, ¿qué tengo que hacer? Tomar trayectorias o caminos. ¿Sí? Y entonces, puede ser que ese valor me dé, que tome trayectoria y me dé L. Entonces, tomo otra trayectoria y me vuelve a dar L. Entonces, ¿qué voy a decir? Que si el límite existe, debería tomar ese valor L. ¿Sí? Para probar la existencia, se usa la definición epsilon delta. Si uno de los caminos, si tomo los sucesivos, me dan que alguno de ellos no existe. Y si tomo trayectorias, ¿sí? Y me da una, me da L, tomo otra trayectoria, me da L, y tomo otra, y me da un valor que no es L. Entonces, ¿qué voy a concluir? Profe, espera un segundo. Ahí usted ya... Acá estoy. Dijo que sí. estaba en los sucesivos ya le daba distinto, ¿verdad? Claro, no, estoy en esta condición. Estoy diciendo de que los sucesivos puede ser que algunos de ellos no existan o ninguno de los dos exista. Eso estoy diciendo. Es cuando ustedes calculen los límites y les dé más o menos infinito. Cuando ustedes resuelvan, bueno, entonces en ese caso nosotros estamos diciendo que no existe límite, no existen los sucesivos. Pero el hecho de que no existan los sucesivos no quiere decir que no existe el límite doble. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tomar trayectorias. ¿Estamos? Si los límites sucesivos no existen, yo no puedo asegurar que el límite doble no existe. No, tengo que tomar trayectorias. En alguna de esas trayectorias me puede dar L. Tomo otra trayectoria y me da L. Bueno, ¿qué pasa? Tomo otro camino y no me da L. Entonces, ¿qué concluyo? Que el límite no existe. Que el límite no existe. Nosotros siempre vamos a tratar de probar que el límite no existe. Salvo que ustedes con la función que estén trabajando sea una función continua. Entonces, en ese caso sí, el límite va a existir y va a tomar ese valor L.